Los vampiros, seres de leyenda, criaturas malignas, deidades demoníacas. Hoy descubriremos toda la verdad sobre los vampiros. Al terminar, conocerás de su historia, cuál es su origen, reconocerás a los vampiros porque sabrás de sus características, poderes, habilidades y mitos. Los vampiros son reconocidos por algunas culturas tribales como deidades del mal. Las relacionan con el demonio. En otras culturas, los vampiros son reconocidos como seres que viven de alimentarse robando la esencia espiritual de otros seres vivos. No necesariamente deben ser solo seres humanos, sin embargo, es la que más provecho les brinda y por ello prefieren robar la esencia de vida de estos. Esta esencia vital la obtienen extrayendo con sus grandes colmillos la sangre de los seres vivos y de esta manera se mantienen eternamente activos. Cuando hacemos la búsqueda de las diferentes formas en las que se puede presentar un vampiro, la historia, sus mitos y leyendas en la mayoría de las culturas aceptan la presencia de un hombre cuyo origen es eslavo, el cual realmente se ha convertido en humano después de la muerte. Esta representación de vampiro es usualmente aceptada en la cultura occidental, en la cultura europea y es la figura contemporánea de un vampiro. La historia de los vampiros se remonta a tiempos ancestrales desde Egipto y las culturas sumerias hasta la indoamericana. Desde ese entonces estas figuras de seres con características de vampiros forman parte de la cultura folclórica y mitológica de las civilizaciones de buena parte del mundo. En la civilización mesopotámica se reconocen como los Utuku, a quienes les confieren la responsabilidad de las pestes y enfermedades. Para controlar sus embestidas sobre el pueblo mesopotámico se invocaba a los dioses por su protección. Las características de los Utuku son reconocidas como los antecesores de los vampiros, como los conocemos hoy en día. Otros seres antiguos que pertenecen a la mitología china son los Qianchi. Se asemejan mucho más a los vampiros que forman parte de la cultura y el folclore contemporáneo. Eran corpóreos ciegos que tenían la capacidad de identificar a las víctimas por la respiración. Los que eran atacados y mordidos eran convertidos en zombies o muertos vivientes. Otra de las características que se desplazaban dando pequeños saltos, tomando una posición de brazos extendidos porque eran en parte rígidos. En la historia egipcia se encuentra la reseña de una diosa malvada que casi acaba con la población y la que solo puede ser calmada haciendo que tomara una pócima roja parecida a la sangre. Por su parte, en las anécdotas que forman parte de la cultura árabe y africana se habla de demonios vampiros que tenían la capacidad de cambiar de forma, los llamaban ghouls, y se convertían en tales las personas que fallecían de manera violenta. En la India forman parte importante de la cultura, tanto que son nombrados en la mitología hindú, budista y jainista. Los descubren como un ser que está condenado a sufrir por toda la eternidad y deben alimentarse de sangre. Los seres más identificados en la religión con un ser con características vampirescas es Lilith, por
porque en el judaísmo se dice que esta mujer, que está reconocida como la primera mujer de Adán, en oportunidades se alimentaba de sangre y la describen además como una mujer muy sensual que se parece mucho a las mujeres vampiras que describen en el folclore contemporáneo. En las culturas tribales como la mapuche se cuenta que la existencia del pihuiche, el cual se alimenta de sangre y es capaz de buscarla en cualquier ser vivo sin importar si es humano o animal, pero este no es el único ser con características vampirescas. También existen historias de uno que se conoce popularmente con el nombre del cuero. En el continente americano existen muchas creencias que refieren a seres con características endemoniadas. En México se cree en los demonios que surgen de las mujeres que mueren en el parto, la cual atacan a niños, también a los viajeros nocturnos. Xibalba es otra deidad mexicana especialmente reconocida por la cultura maya, el cual es un murciélago pero que tiene rasgos humanos. En las culturas de los habitantes de las selvas ecuatorianas y peruanas, este tipo de seres son realmente vampiros, que se alimentan de sangre, pero los mismos se origen de los hombres que derramaron sangre y son convertidos en murciélagos. Como podemos ver, en el continente americano son muy variables las formas y representaciones de los seres asociados a los vampiros. En Europa se encuentra asociado a las distintas mitologías. Podemos iniciar por la mitología griega, en donde existen varios seres y deidades como Lamia, quien fue castigada por Hera, ya que Lamia tuvo un romance con Zeus. Después de ello, Lamia se convertía en un monstruo despiadado que asesinaba a los niños y se alimentaba de su sangre y se seducía a los viajeros extraviados para devorarlos y alimentarse con su sangre. Pusa es otro de los seres. Ella tenía la capacidad de transformarse en una hermosa mujer para seducir a sus víctimas y luego beber su sangre y devorarlos. Los romanos tenían no muertos, eran personas que no habían pagado sus crímenes en vida. Para poder vivir quitaban la vida de los vivos, pero siempre tenían un aspecto fantasmal. En los mitos romanos nombran a los Strigoi. Tienen cuerpo de pájaro y rostro de mujer. También viven de beber la sangre de las personas mientras estos dormían. En España, este tipo de seres son llamados de diferentes formas en las religiones, pero tienen características muy similares, como es la presencia de un solo colmillo, el cual utilizan para tomar la sangre de sus víctimas, prefiriendo a los niños. Existe una ley llamada sálica, en la que se multa a las mujeres que practican el vampirismo. Estaban tan arraigadas este tipo de historias en la sociedad de los siglos que las mismas eran un obstáculo que frenaba la evangelización cristiana. Este tipo de historias de muertos que retornaban de sus tumbas se repiten en la Grecia cristiana. La historia literaria de Inglaterra incluía relatos de vampiros. Una de las historias más divulgadas y arraigadas es la del conde Scrooge. Se trata de un anciano feudal que era defensor de las costumbres cristianas, pero
era implacable con los paganos. Se dice que sobre él cayó una maldición que lo convirtió en vampiro. En esta forma le dio el poder de aterrorizar a los pobladores en la península ibérica de la región catalana. El escudo de la población de Tarragona se pueden identificar perros vampiros. Existe la creencia en poblador de la zona feudal de la época era un vampiro. Son diversas las historias, leyendas y mitos que hablan de los vampiros y dependiendo de la región del mundo, de la religión y de sus propias creencias, los vampiros son representados de diferentes maneras. Como hemos podido apreciar, los vampiros en algunos casos eran criaturas horribles que acechaban a los humanos en las noches para robar su sangre. En otros casos tenían formas de animales y partes de humanos, y en otras eran humanos. Pero ¿dónde surgieron? ¿Cómo es posible que estos seres existan? Pues al igual que las creencias y las representaciones de la historia y leyendas, surgen diferentes causas que pueden originar a los vampiros. Una de ellas es que la persona haya tenido una muerte violenta o prematura. Estas personas que tenían este tipo de muerte quedaban deambulando por el mundo, de los cuales algunos de ellos podían convertirse en vampiros. Este tipo de origen era aceptado en la antigua Grecia y los llamaban bricolacas, pero no eran los únicos. Los eslavos, indoneses y algunas culturas africanas aceptan este tipo de origen para los vampiros. El incumplimiento de rituales funerarios y religiosos es otra de las causas del origen de los vampiros. Este tipo de origen, la responsabilidad no era de la persona fallecida, sino de los que debía realizar el servicio del cadáver. Si las personas que tenían la responsabilidad de preparar el cadáver, realizar los ritos funerarios, no cumplían con ello, entonces esos cuerpos podían convertirse en vampiros. Similar a la primera causa era la posibilidad de convertirse en vampiro si en vida esta persona había realizado acciones criminales y además eran maldecidos. Las personas que estaban relacionadas con asesinatos, acciones que iban en contra de las leyes de la religión, generalmente se les consideraba que tenían pacto con el diablo y por ello después de muertos eran almas llenas de maldiciones y se convertían en vampiros. En algunas teorías prosperaban con facilidad en las regiones en donde imperaba el cristianismo como religión. Por último, y la más conocida y divulgada, es la posibilidad de convertirse en vampiro luego de haber sido mordido por uno de ellos. Esta es la hipótesis que más ha sido utilizada en las literaturas y en las puestas en escena de la gran pantalla. Conociendo de sus historias y orígenes de los vampiros, vamos a conocer un poco sobre las características de los vampiros, especialmente de los vampiros modernos, las cuales están muy bien identificadas y además las que realmente nos interesan conocer para poder identificar si existe o no este tipo de criaturas. Una de las características más sobresalientes de los vampiros modernos es la presencia de colmillos. Estos pueden ser de menor tamaño en las ocasiones que no son
utilizados. Sin embargo, cuando los vampiros van a extraer la sangre de un ser vivo, los colmillos suelen aumentar su longitud. Otra de las características que no es actual, sino que es reconocida desde el principio de la historia, es que los vampiros se alimentan de sangre humana. Los vampiros no toman una parte de la sangre de sus víctimas, sino que consumen toda la sangre de la víctima, y es por ello que causan la muerte. Otra de las características de los vampiros es que, como son criaturas sin alma, no se reflejan en espejos. Además, tienen hábitos nocturnos, por lo que su piel es blanca. No podemos dejar de nombrar que fueron humanos, pero quizás por sus acciones en vida, o porque fueron mal enterrados, o porque fueron maldecidos, o porque fueron mordidos por otro vampiro, se convirtieron en vampiros. Estos son muertos que se encuentran en el limbo, es decir, no están muertos pero tampoco vivos. De las características que los pueblos de Europa del Este referían cuando desenterraban un cadáver y lo consideraban vampiro, era que su cuerpo estaba hinchado, de sus fosas nasales y boca salía sangre. Sus uñas, cabello y dientes eran más largos y grandes de cuando fue enterrado. Todas estas características coinciden con los signos de descomposición de un cadáver. No obstante, las características que los calificaba como vampiros es que no mostraban signos de descomposición. Cuando comenzamos a analizar las características de los vampiros, vemos que las anteriores nombradas son las más recurrentes, y dependiendo de las regiones y culturas se agregan algunas otras, como por ejemplo tener una sola fosa nasal, y también la posibilidad de transformarse en otro tipo de ser viviente, siendo lo más común murciélagos, perros y gatos. Otras culturas señalan que en realidad los vampiros no consumen la sangre de las personas, sino la energía psíquica, que viene siendo el verdadero fluido vital, así como no se reflejan en verdadero fluido vital, así como no se refleja en los espejos. Tampoco tienen sombra, como no tienen alma, detestan los símbolos cristianos. Otra cualidad que les es adjudicada a los vampiros es una fuerza sobrenatural, y que son realmente rápidos.